2 días antes de morir, los apóstoles estaban con Cristo en el Monte de los Olivos y le preguntaron, Señor, ¿cuál es la señal de tu segunda venida y del final de los tiempos? Y a una pregunta directa, Jesús respondió con una respuesta directa y les dijo ciertas cosas que tienen que ocurrir antes de que Jesús venga por segunda ocasión. Ese evento tuvo lugar 2 días antes de la muerte de Cristo. Por desgracia, muchos se van a sentir ofendidos cuando enfrenten las presiones de las que Jesús habló. Porque la realidad es que muchos cristianos hoy en día somos analfabetas cuando se trata de entender la narrativa bíblica de los tiempos finales. Eso va a dar como resultado una gran tragedia. La tragedia no va a ser que muchos cristianos van a morir o van a ser torturados. La tragedia va a ser que el amor de muchos se va a enfriar. Pero por eso es importante entender los libros del Nuevo Testamento que nos enseñan lo que va a suceder, en particular el Apocalipsis, porque en el capítulo 6 dice que una cuarta parte de la población va a morir, y de la población restante dice el capítulo 9 que una tercera va a morir. Cuando sumas todas, más de la mitad de la población humana va a morir. Y nuestra actitud cuando esos eventos cataclísmicos ocurran va a ser clave. Por favor, no se confundan, como vamos a ver aquí, de decir o pensar que la iglesia no lo va a vivir. En esta clase vamos a ver por qué no va a ser así. En las primeras 2 clases escudriñamos cómo nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Jesús, es esencial para construir un fundamento para nuestra relación con Dios cuando los tiempos se pongan difíciles. La otra herramienta que tenemos es el estudio de la escatología. En esta clase no podemos abarcar esos elementos, lo vamos a dejar para otra, pero esas son las 2 palancas que vamos a abarcar. Hablamos de la primera en las primeras 2 clases y hoy vamos a hablar un poco más acerca de los elementos de por qué no sufrimos y de qué no enseñar con relación a la escatología para poder enfrentar estos tiempos. En otras clases vamos a enseñar lo que sí hay que enseñar o que hay que saber, pero no en esta, no hay tiempo. La enseñanza principal yo creo que es tener un paradigma distinto. Como vimos la primera clase, la iglesia tiene hoy en día un paradigma existencial, un evangelio que se enfoca en el día de hoy. Y lo que tenemos que hacer entonces es tener un evangelio escatológico. La escatología tiene que ver con lo que va a suceder en el futuro. Somos el agente del mañana. Y como tales, tenemos que hacer ese cambio de pensamiento para dejar de buscar las bendiciones en nuestras vidas naturales hoy y cambiarlas por las consideraciones de nuestras acciones, de nuestras decisiones y su efecto eterno y sus recompensas eternas también. Y para comenzar les quiero decir que cuando Jesús les dijo a los discípulos que iban a sufrir, inmediatamente ancló sus corazones con esa realidad eterna que es vivir en la casa del Padre. El pasaje está en Juan 14 y dice, verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y el versículo 2 inmediatamente dice, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así yo se los diría. La clave es no ofendernos cuando los sentimientos de nuestros corazones están confundiéndonos. Cuando pensamos que Dios nos ha abandonado y cuando el sufrimiento está encima nuestro, es fácil dejar que nuestro amor se enfríe. Esa es la principal tragedia de los tiempos finales. No es que los cristianos van a sufrir y van a morir. No son los padecimientos a manos de la iglesia como traidora o de los inconversos como ejecutores. La gran tragedia va a ser que nuestros corazones se van a enfriar si no tenemos cuidado. Pero Dios lo estableció desde hace 2000 años. Una tercera parte de la población va a morir. Y antes de que una tercera muera, eso ocurre después de que una cuarta parte ya murió. Estoy hablando de los capítulos 6 y 9 del Apocalipsis. Cuando haces la cuenta total, es más de la mitad de la población humana la que muere durante los cataclismos de esa era. Y la pregunta obviamente es si la iglesia va a vivir esos
esos tiempos. Y lo vamos a ver en esta clase. Ya lo vimos en otras, pero vamos a tocarlo brevemente. Como les digo, va a ser necesaria otra clase porque en estos temas hay mucho material. El problema que tenemos no es la falta de material, es la cantidad de material que tenemos. Pero para establecer un cimiento hay que comenzar por entender la filosofía de la historia. Y perdón que me ponga tan teológico, pero es que hay siempre, nosotros somos teólogos, ¿ah? Todos somos teólogos. Teología es simplemente lo que piensas acerca de Dios. Y hay, como les digo, 4 formas de ver la historia. Y a eso se le conoce como las filosofías de la historia. Y de esas filosofías compiten por nuestra atención sobre cómo vamos a pensar acerca de los tiempos finales y hacia dónde va el ser humano. La primera es la filosofía optimista. La filosofía optimista es algo así como una línea vertical con respecto al tiempo, que dice que vamos a llegar a un estado de la humanidad en la cual, como una campaña presidencial a principios del siglo XX dijo, arriba y arriba, arriba y adelante, sería el equivalente. Arriba y adelante, como también dijo la campaña presidencial de un presidente de México. Este tipo de pensamiento fue predominante durante el principio del siglo XX. Y si tú te hubieras puesto a hacer una encuesta acerca de lo que pensaba la gente a principios del siglo XX, era que en este siglo la medicina iba a avanzar, que la tecnología iba a cambiar la vida del ser humano, que la pobreza se iba a erradicar y la mentalidad era extremadamente positiva. Pero fue el hundimiento del Titanic lo que rompió con la burbuja. Y desde entonces y después de eso, la Primera y unos cuantos años más tarde, la Segunda Guerra Mundial, hicieron que la visión de muchos se tornara al lado opuesto, la pesimista. Entonces, la segunda visión de filosofía histórica es la pesimista. Quiere decir que el mundo no va arriba y adelante, perdón, sino hacia abajo y hacia atrás. Y este tipo de filosofía ha predominado durante muchos años ya, quizá desde mitad del siglo XX, y ha sido promulgada desde su inicio por un biólogo llamado Malthus. La teoría de Malthus fue que puso una caja, un disco de Petri y puso microbios y crecieron hasta que consumieron todos los elementos nutritivos de ese cultivo y alcanzaron el pico de su población y luego murieron. Y esa perspectiva pesimista ha predominado a lo largo del siglo XX. Es más, hay un estudio publicado por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, que dice que toda la raza humana va a encontrar condiciones imposibles para sobrevivir a partir del año 2040. ¿Ah? Ahora, lo interesante es que ellos han estado diciendo esto desde el año 2000. Esos estudios que se hicieron desde mediados de los 50 pronosticaban que cuando el mundo alcanzara 4 billones de seres humanos iba a ocurrir una catástrofe. Obviamente, eso no ocurrió. Supuestamente alcanzamos ese número en el año 2000 y aquí estamos ahora con casi 8 billones de seres humanos y los seres humanos, al contrario de lo que se esperaba, somos más prósperos. ¿Sabían ustedes que con la cantidad de horas que te tomaba a principios del siglo XX trabajar para comprar medio kilo de azúcar, el día de hoy, en la misma cantidad de tiempo, trabajando un salario mínimo, puedes comprar 250 kilos de azúcar? Es increíble. Entonces, es un kilo de azúcar con 250 kilos de azúcar en el mismo tiempo. Hemos logrado levantar de la pobreza a cantidades inigualables en la historia humana de seres humanos. Y más aún, con lo que comparamos en 1870 los niveles de pobreza al día de hoy, en 1870 el 60 o 70% de la población en el occidente o más
estaba bajo el nivel de pobreza absoluta establecida por la ONU. Hemos llevado a la raza humana a tener niveles inesperados de riqueza, a pesar de los serios problemas que nos aquejan hasta el día de hoy. Pero mientras que les trato de decir por un lado que es falso el problema de la sobrepoblación y que más bien nuestro problema va a ser una despoblación, lo que les quiero decir realmente es que estoy hablando no en términos estrictamente biológicos, sino morales. Y cuando hablamos en términos morales, la perspectiva pesimista tiene mucho sentido. La tercera filosofía de la historia que compite por nuestra atención es una filosofía cíclica que dice que la historia se repite, se tiene que repetir porque nadie aprende de los errores, es lo que dicen los filósofos. Y esa es una filosofía que muy pocas personas hoy en día abrazan, pero ciertamente tiene algo de realidad porque muchos eventos ocurren porque la gente no entiende. La cuarta filosofía, perdón, eran 5, histórica, es una filosofía cíclica, que ocurren altas y bajas y que la vida continúa y que pasa el tiempo y hay inflación, desempleo y hay deflación y prosperidad y nadie sabe si el mundo va a acabar en una cuesta arriba o en una cuesta abajo. Simplemente es un ritmo a través del tiempo. Y por último tenemos una perspectiva acerca de la historia que se llama apocalíptica. La perspectiva apocalíptica fue originalmente propuesta por Karl Marx en nuestro siglo. Es una propuesta que dice que el mundo se va a deteriorar progresivamente y luego va a ocurrir un evento cataclísmico y vamos a estar mucho mejor que lo que estábamos antes. Mucho, mucho mejor de lo que estuvimos antes. Entonces, esa perspectiva es una visión de la historia común a los judíos, a los cristianos y a los comunistas. Esos tres grupos tienen esta filosofía en común. Y esta filosofía indica que un día va a ocurrir un evento que va a cambiar nuestras vidas. Y todos estos grupos trazan ese origen de su idea, de su filosofía, de la misma fuente, que son los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, Karl Marx no es más que un profeta del Antiguo Testamento menos Dios. Y él adquirió ese conocimiento porque era judío y él entendía esa visión de la historia humana, que entiende la historia como un proceso en el que las cosas se vuelven peores hasta que un día ocurre ese evento cataclísmico y las cosas se vuelven mucho mejor. La principal diferencia entre judíos, cristianos y comunistas es cuál es ese evento. Para los comunistas es la revolución, la disolución de la burguesía. Para los judíos es la venida del Mesías. Y en el caso de los cristianos, ese evento no tiene nada que ver con el templo judío o con el proletariado. Ese evento para los cristianos es la segunda venida de Yeshua. Esa es la visión de la historia que debemos tener para poder entender los eventos que ocurren en nuestros días a la luz de la eternidad. Y habiendo dicho esto, hay que preguntarnos qué es lo que no debemos enseñar en nuestras iglesias que está causando este gran nivel de analfabetismo, que nos impide entender el significado y las recompensas del sufrimiento a la luz de la eternidad. Y aquí les voy a compartir en esta clase brevemente 2 respuestas a esa pregunta. ¿Qué es lo que no debemos enseñarle a nuestra gente? La respuesta número 1 es: una vez salvo, para siempre salvo. Ese cliché no bíblico es ampliamente enseñado en nuestras iglesias el día de hoy, y yo creo que ha hecho más daño a la búsqueda cristiana de la santidad
que quizá cualquier otra cosa. Decir que soy, por haber hecho una decisión hace 20 años, salvo en el sentido último de la palabra, en el sentido de que yo puedo negar mi fe, pero aún así no puedo perder mi lugar en el cielo porque está sellado, firmado y entregado, tiene como efecto vidas laxas. Tiene como resultado motivar a los cristianos a vivir vidas titubeantes y retrógradas. Incluso he llegado a conocer gente en adulterio que me dicen, hey, yo soy salvo, ¿eh? Yo soy salvo, aunque yo sé que estoy mal, yo sé que la gracia de Dios cubre todo, ¿eh? He conocido cristianos que se divorciaron de sus esposas y se volvieron a casar estando su esposa viva y me dicen, no, yo estoy salvo, no te preocupes por mí. Y yo les digo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? El pecado en los cristianos es más serio que el pecado en los inconversos. Si tú te pones a pensar, si Jesús te llevara al cielo como estás hoy, ¿qué pasaría? En el mayor número de casos, lo que pasaría es que lo arruinarías. Arruinarías el cielo para ti, para Dios y para todos tus hermanos. Pero el gran evangelio de Jesucristo es que está preparando a un grupo de personas a los cuales está santificando para que un día seamos exactamente como el Hijo de Dios y podamos vivir en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva sin arruinarlo. Para poder alistarnos a vivir en un lugar en donde la justicia mora, porque eso lo vamos a ver más adelante. Así fue como el apóstol Pedro describió el cielo. Si el cielo fuera solamente puro amor y Dios es amor y es lo único que hay, entonces el cielo sería un lugar lleno de amor y eso es todo, pero no. La Biblia nunca traza la Nueva Jerusalén en contexto con el amor, solamente con la justicia. El nuevo cielo y la nueva tierra son lugares en donde la justicia reina. Esa es la salvación. Yo no soy salvo aún, porque ser salvo es que toda traza de pecado sea removida de mi vida. Ser completamente restaurados a la imagen misma del Dios vivo. Hasta que Dios te alce a ver y vea a Jesús y sea lo mismo. Nuestra salvación incluye no solamente nuestra alma, no es solamente un contexto espiritual. Nuestra salvación incluye nuestro cuerpo. Y es por eso que en el Apocalipsis dice, he aquí hago todas las cosas nuevas. No todas las almas, no solamente todos los corazones, no, todas las cosas. El arzobispo William Temple un día dijo que el cristianismo era la religión más materialista que hay. El credo de los apóstoles dice, creo en la resurrección de la carne, porque un día vamos a ser seres que vamos a volver a vivir en cuerpos resucitados. El credo de los apóstoles no dice, creo en la inmortalidad del alma, dice, creo en la resurrección de la carne, porque para los cristianos la carne no es lo físico, no es algo malo. Para la Biblia, el alma viviente es nuestro cuerpo viviente. No hay diferencia, es un solo integrado. Esa es la filosofía hebrea de ver la vida. Y para seguir adelante entonces con este tema, una vez salvo, para siempre salvo, hay muchos ejemplos y voy a mencionar solamente unos 10 o 12 rápidamente en esta clase, pero hay 80 pasajes en el Nuevo Testamento que nos previenen y nos avisan de no perder lo que encontramos en Cristo. El mismo apóstol Pablo dice, porque nuestra salvación está más cerca que cuando al principio creímos. Más cerca. Estamos más cerca, pero no estamos aún ahí.
todavía no hemos llegado. Por eso debemos presionar para llegar a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces, para darles algún contexto de este tema, les voy a mencionar esos pasajes brevemente porque no quiero extenderme mucho. Ya les mencioné más de esos pasajes también en otra clase acerca del nuevo nacimiento. Para darles una perspectiva, el problema de una vez salvo, para siempre salvo, es que pone la responsabilidad de nuestra salvación enteramente en Dios y niega toda capacidad de autonomía humana. Entonces, si tú te imaginas lo que les dije en la clase anterior, hace algunas clases, cómo es el dibujo de la salvación que las personas que proclaman que ya eres una vez salvo, para siempre salvo, cómo se la imaginan la salvación, es como si tuvieras a un salvavidas que lanza que está esperando a rescatar a dos hombres que se están ahogando. Y hay un hombre que, bueno, ninguno de los dos sabe nadar, y entonces los dos hombres se están ahogando, y, la visión de que Dios de una vez salvo, para siempre salvo, es que esos hombres se ahogan y que el salvavidas espera a que se ahoguen, y luego va y rescata a uno de ellos, lo saca, le da el beso de la vida, y el hombre se recupera y le preguntas al salvavidas, oye, ¿por qué no salvaste al otro? Y te dice, ese es mi asunto mío, yo tengo mis razones, pero no te las voy a decir. Y esa es la visión de aquellos que piensan que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no tiene capacidad de responder de ninguna manera a Dios ni al Evangelio, y que incluso el nuevo nacimiento es un don de Dios. Y en las clases sobre el tema de la gracia ya vimos por qué esa interpretación es incorrecta. La interpretación que considero correcta es que el Evangelio es como si la persona que está en la bahía, el salvavidas, te lanzara una cuerda. Y a esos dos hombres, uno decide agarrar la cuerda, que es el Evangelio, y el otro decide nadar porque cree que puede salvarse solo. Y el que se hace de la cuerda es jalado por el salvavidas a la orilla. Y esa es la interacción, esa es la cooperación humana. Yo creo que es un insulto para los seres humanos decir que Dios hace todo. Somos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos para ser capaces de resistir su gracia, porque tenemos como Dios una voluntad soberana. Tenemos la capacidad de decirle no. En el Nuevo Testamento dice que Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. ¿Por qué no todos proceden al arrepentimiento? Y la respuesta sencilla es porque no quieren. Porque Dios no quiere robots en su familia. Quiere gente que estén voluntariamente en una relación de amor con Él y con los demás. El segundo punto, el segundo problema de esa visión de una vez salvo, para siempre salvo, es que la inevitabilidad de la salvación es presentada como una doctrina. Me refiero a que una vez que comenzaste es inevitable que vayas a terminar la carrera. ¿Y no será que algo puede pasar entre el camino? Y la pregunta aquí entonces es, ¿en qué punto estás a salvo del infierno, por ejemplo? ¿Será que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón por hacer una oración de 30 segundos y demás eufemismos que se utilizan, ya recibimos un boleto al cielo y no hay forma de perderlo? ¿Será que esa es la visión correcta de la salvación? Porque si te pones a leer un libro, por ejemplo, El progreso del peregrino, que si no lo han leído, por favor vendan su camiseta y cómprenlo, es un libro que habla acerca de las aventuras de un cristiano a lo largo de su progreso espiritual. Y en un punto del libro, John Bunyan dice, y yo vi en mi sueño que hay un camino al infierno incluso en las puertas del cielo. Estando a un tiro de piedra de la ciudad celestial, el compañero del peregrino decide buscar un atajo para llegar a la ciudad celestial porque le da miedo enfrentarse a los siguientes retos. Y el problema que tengo con el dicho de una vez salvo, para siempre salvo, es que no soy salvo aún, no puedo perder algo que no tengo. Claro, no es que no tenga nada de salvación, la salvación es un proceso que tiene un tiempo pasado,
un tiempo presente y un tiempo futuro. Y los tres tiempos verbales se utilizan en el Nuevo Testamento para describir la salvación. Pero mi punto es que puedes perder lo que ya tienes, el pedacito que ya alcanzaste. Te puedes desviar. Y ahí es donde les digo que hay 80 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de eso. Y más aún, en el libro de la vida, las menciones del libro de la vida en toda la Biblia son 4. Y de esas menciones que están en Éxodo, en los Salmos, en Filipenses y en el libro del Apocalipsis, 3 de esas 4 se mencionan en conexión con nombres que se quitan, que se remueven del libro de la vida. No es que se borran, ¿eh? Porque en esos años para escribir en el papiro lo que hacían era que tenían un lápiz que era como una navaja y entonces cuando había que borrar algo cortaban una parte de la superficie del papiro y hacían como una ondita en el papel y ahí volvían a escribir, que por cierto escribir era en realidad hacer una marca en el papiro y la tinta corría donde estaba ese surco en el papel. Entonces en realidad es cortar tu nombre del libro de la vida. Y aquí hay que mencionar que cuando el apóstol Pablo habla, bueno, el autor del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, habla de que está confiado de que una vez que comenzaste la carrera la vas a terminar. Hay que entender que cada vez que en el Nuevo Testamento encontramos que es la palabra persuadido, la palabra de que yo estoy persuadido, que no te va a ir mal, que vas a lograr avanzar, que vas a llegar al cielo, que vas a terminar la carrera. Persuadido no es lo mismo que tengo la certeza de que lo vas a lograr. Pablo estaba persuadido de que ibas a llegar a la meta, no por su conocimiento de Dios, sino por su conocimiento de la persona. Es el tipo de persuasión que tiene, por ejemplo, un maestro que le dice al padre de familia, yo estoy persuadido que su hijo va a pasar de grado. Pero que pase depende enteramente de que el niño consiga sus objetivos académicos. Y Pablo lo menciona que muchos naufragaron en su fe, a pesar de que tiene confianza que no les va a suceder a los que les está escribiendo. Y cuando di la clase del nuevo nacimiento, recuerdo que algunos me preguntaron, entonces, ¿en qué punto ocurre el nuevo nacimiento? Y ya les expliqué que no hay un punto, que tengo un problema con los que piensan que hay un punto en el que ocurre. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que todos los 4 pasos de arrepentirse, creer en el Señor Jesucristo, ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo, se cumplan, se ejecuten en nuestra vida. Porque al final de cuentas en el Nuevo Testamento no existe una certeza bíblica basada en un pasaje que te diga que vas a ir al cielo porque ya conociste a Cristo en algún punto de tu vida. Lo único que existe en el Nuevo Testamento es que la vida cristiana es como seguir las instrucciones de un GPS. Tu seguridad no es el resultado de una deducción de la Escritura. Tu seguridad en tu salvación es un don del Espíritu Santo. Y mientras mantengas tu caminar en el Espíritu, vas a tener esa certeza de que vas al cielo. Pero en el momento en que te alejas de ese caminar con el Espíritu, lo primero que se te va es tu seguridad de la salvación. Porque nuestra seguridad de la salvación es al final, como dice Romanos, que nuestro espíritu clama, Abba, Abba, dentro de nosotros, Abba Padre. Esa es la señal de que eres un hijo de Dios. Cuando de una forma repentina, inesperada, del fondo de tu espíritu, sientes la necesidad o el espíritu, la inspiración de decir, Abba, Abba, Padre. Abba es la forma en la que los niños judíos le llaman a sus papás. Es papi en hebreo, como ustedes saben. Y lo último que les quiero mencionar antes de ver algunos pasajes de la Escritura es que la predestinación no es predeterminación. Y este punto es importante, porque podemos resistir el espíritu. Pero si tú dices, acepto el llamado de Dios, entonces vas a poder decir por toda la eternidad que Dios te predestinó.
para salvación. Como les dije antes, Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero ¿por qué no todos son salvos? Porque cada uno de ellos tiene libertad para rechazar al Hijo de Dios y elegirse fuera del reino de Dios. La enseñanza de la Biblia con respecto a la predestinación tiene que ver con nuestro consuelo y con nuestra seguridad y no tanto con nuestra controversia, porque al final nuestra responsabilidad personal y el libre albedrío de Dios no se contradicen. Pero desgraciadamente el calvinismo moderno presenta algunas confusiones en ese tema. Y ya lo tratamos anteriormente, así que no lo voy a repetir aquí. Pero la realidad es que algunos de los más grandes errores en la historia humana han comenzado como axiomas lógicos que tenían sentido. Pero luego cuando empiezas a ver a dónde van los dominós que se están cayendo, te das cuenta que tu sabiduría convencional se colapsa. Entonces, ¿cuáles son esos pasajes del Nuevo Testamento de los que estoy hablando? De los cuales hay muchos, así que voy a hacer una rápida caminata sobre algunos de ellos. Y el primero que quiero mencionar está en Mateo, cuando Jesús les dijo, ¿a quién se debe temer? En Mateo 10 Jesús dijo a sus discípulos, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los estaba enviando como misioneros. Y a esos misioneros que Jesús estaba enviando, a sus propios apóstoles, les dijo algo muy especial. Les dijo, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Témanle más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ustedes, apóstoles míos que estoy enviando como misioneros, como mis siervos, ténganle miedo a Dios, porque los puede mandar al infierno. No mandar, sino arrojar, porque es a donde el infierno es el tiradero de Dios, el incinerador, a donde arroja a las personas que han dejado de serle útiles. Y es por eso que, aún siendo misioneros, pueden ser desechados. Por eso Pablo dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Más adelante, en Juan 14, 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, así o más claro, permaneced en mí, residid en mí. Ustedes no tienen vida en las ramas. La vida eterna no fue un paquete que te fue entregado, la vida eterna está en el Hijo, como dice Juan, 1 Juan. Esta vida está en el Hijo, no está en ti, no está en Eduardo Andrade, no está en nuestra persona. Nosotros somos como pámpanos que recibimos la savia, que es la vida y la palabra de Dios, el Espíritu de Dios a través de Jesucristo. Y si no tenemos ese contacto vivo con el Hijo de Dios, nos vamos a secar y nos van a cortar y nos van a arrojar al lago de fuego. Entonces, aquí está hablando a personas que están dentro de ese árbol recibiendo la savia y son parte de la familia de Dios. Otro que quiero mencionar está en 1 Corintios, en donde dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, sí, y solo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, ¿qué pasa si no la retienes? Creísteis en vano. Entonces, así o más claro. Si no retienes la palabra que te fue entregada, entonces es como si hubieras creído en vano, porque hay un sí, hay una oración condicional ahí. Las promesas de Dios de salvación son condicionales.
a una relación continua de obediencia y de confianza en Dios. Otro que quiero mencionar está en Gálatas, en donde dice que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y aquí quiero mencionar que la carta a los Gálatas fue una carta que escribió Pablo que pudiera muy bien estar escrita en papel de asbesto, porque Pablo estaba realmente molesto con los Gálatas que estaban empezando a ser judaizados. El problema que tenía Pablo en muchos de sus viajes misioneros era que detrás de él venía un grupo de gente que le decía a sus nuevos convertidos una vez que se iba a otra misión: Pablo no te dijo todo, te enseñó sobre Yeshua HaMashiach, pero no te dijo que también tenías que hacerlo como las cosas como el Mesías las hizo. Jesús se circuncidó, tú también te debes circuncidar. Jesús obedeció la Torah, tú debes obedecer la Torah con todas las ordenanzas de la ley. Y al hacer eso entonces ponían a la gente bajo la losa pesada de la ley que es imposible de cumplir. Y por eso les escribe Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Entonces les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, ese es el tipo de situación que estaban viviendo, y por eso Pablo menciona que pueden caer de la gracia de Dios que les fue dada si vuelven al espíritu de la ley. Y créame que no hay nada más muerto que la ley, y en muchas iglesias que viven por las tradiciones humanas y caen muchas veces en esa búsqueda de la perfección con medios naturales, los resultados son devastadores. Tienen el orden de un cementerio. Otro pasaje está en Filipenses, en el que Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo aquí no está diciendo: gloria a Dios que ya tomé la gran decisión hace 60 años o hace 40 años. Está llamando a los cristianos a correr la carrera, porque es la fe con la que terminas la carrera la que te da la salvación en Cristo, no la fe con la que empezaste la carrera, porque muchos naufragan en su fe. Entonces, otro que quiero mencionar está en Hebreos, que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, aquí está hablando de cristianos verdaderos, ciertamente, gente que fueron iluminados, gente que gustaron del don celestial, gente que participaron del don del Espíritu Santo, gente conversos, gente cristiana está hablando aquí. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Bueno, si estos no son creyentes, no sé qué son. Claramente son hombres y mujeres de Dios. ¿Y qué les pasó? Verso 6, recayeron. Entonces es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Pues porque crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponieron a vituperio. Se pusieron del lado de los que vituperaban y ejecutaban al Señor. Y aquí es donde dice el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, que yo creo que fue Bernabé: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de mejores cosas. Persuadidos, no seguros. No tenemos una certeza divina, pero estamos persuadidos que les va a ir mejor que eso. Otro pasaje también en Hebreos que habla acerca de la pérdida de la salvación está en el capítulo 10, que dice: porque si nosotros pecaremos voluntariamente,
¿Quiénes son los que pecan voluntariamente? Nosotros, los cristianos. Esta es una carta escrita a judíos mesiánicos. Porque si pecaremos involuntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque aquí lo que está diciendo es que si sabes que su sacrificio es para remover los pecados y lo tratas como los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran simbólicos, que solamente cubrían el pecado y la gente al final no podía alcanzar la santidad, estás volviendo a un sistema sacrificial obsoleto y no queda más sacrificio para ti. Dios perdona tus pecados para que venzas los pecados, no para que te sirvan de excusa. Un día escuché la historia de un sacerdote que está en las Filipinas, en donde cada fin de semana en la misa de las 7 vas a ver una cantidad de carros último modelo y modelos deportivos, muchos de ellos estacionados afuera de una pequeña iglesia en las praderas rural. Y la razón es porque ese sacerdote confiesa a muchos hombres adúlteros que vienen a misa para confesar el pecado de la semana y los absuelve y se van perdonados, entre comillas perdonados, y vuelven cada semana para que se les perdone una vez más. Ese tipo de perversión del Evangelio es a la que se refiere Pablo aquí. Y es algo a lo que todos estamos expuestos si no tenemos cuidado de vivir la vida en el Espíritu. Y más adelante dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esas palabras fueron escritas a creyentes, no al mundo. Algunos predicadores dicen, no, horrenda cosa es caer de las manos del Dios vivo. Y puede que sea cierto, pero lo que dice el pasaje es que es horrendo caer en las manos del Dios vivo. Entonces, espero que quede claro. En Primera de Pedro dice que sois guardados, nosotros, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, hay una salvación que está preparada para mí y yo estoy siendo preparado para ella. Es una salvación que se va a manifestar no hoy, no mañana, sino en el tiempo postrero. Entonces estamos hablando del tiempo futuro de la salvación aquí, no como algo que sucedió hace 20 años y gloria a Dios que tomé la gran decisión. Más adelante en 2 de Pedro, y este es uno de los pasajes más fuertes, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor que el primero. ¿Por qué? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero bueno, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y aquí el pasaje es abundantemente claro cuando Pedro dice que es peor su postrer estado que el primer estado. No está hablando que si eres desobediente vas a perder un poquito de recompensa cuando llegues al cielo, porque entonces tu estado no sería peor, sería mejor que antes de conocer a Cristo. Tú no conocías a Cristo, lo conociste, tu estado está mejor. Te revuelcas como puerca lavada en el cieno y tu estado después de eso no vuelve a ser igual que como era antes de conocer al Señor. Tu postrer estado viene a ser peor.
es decir, no vas al cielo. ¿Mm? La puerca es distinta a la oveja. Una puerca y una oveja, ambas pueden caer en el lodo. La diferencia es que cuando la puerca cae en el lodo le encanta y no quiere salir de ahí. Una oveja clama por salir del lodo. Y ese es el efecto del nuevo nacimiento. Cuando deseas entregarle a Dios todo tu corazón y toda tu vida en perfección absoluta, aunque no logres alcanzar la perfección absoluta, Dios te juzga por el clamor de tu corazón. Para Dios un amor inmaduro es un amor real. Para Dios el hecho de que no hayas alcanzado una madurez espiritual no significa que seas un hipócrita. Significa que estás caminando en victoria, porque cada vez que tu corazón es conmovido por el pecado, es una condenación contra Satanás, cuya victoria sobre ti es precisamente que camines en pecado. La condenación de tu corazón no debe guiar ese caminar con Cristo, porque esa es la forma en la que Satanás te entrapa en condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Tienes que levantarte del lodo, arrepentirte, confesar tus pecados, y conforme confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Tienes que hacer guerra contra el pecado. Solamente pierdes si te das por vencido. Otro más adelante dice, en Judas hay una doxología hermosa que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es una doxología hermosa. Noten aquí que no estamos hablando de que Dios está dándote la certeza de que va a preservarte sin caída. Te dice que es capaz de hacerlo, no que lo va a hacer. Te dice que lo puede hacer. Y más abajo, más arriba, perdón, en el verso 11, 21 dice, guardaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces siempre hay ese balance. Así como en Hebreos 6 dice, yo estoy persuadido, tengo confianza. Así también aquí dice, aquel que es poderoso y que puede guardarte, Él te puede guardar, sí, pero tú guárdate, consérvate en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente en los evangelios habla de cómo Jesús tiene a sus ovejas en su mano y nadie las puede arrebatar de ahí. Pero también dice que las ovejas de Jesús escuchan su voz y lo siguen. Entonces siempre hay un balance y muchas de las doctrinas que por desgracia llevan a algunos a caer en este error de one save, always save, de una vez salvo para siempre salvo, es por enfatizar un lado de la doctrina más que el otro. Y es ese desbalance el que es el problema. El último. En el Apocalipsis dice, capítulo 21, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere, no el que creyere, el que venciere. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y de eso se trata todo. Pero, hay un grupo de personas aquí que van a ir a otro lugar. ¿Quiénes son? Los cobardes. Los primeros que se mencionan son los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Pues aquellos que niegan a Jesús. Aquellos que cuando vienen las preocupaciones y las presiones y cuando están en una situación en la que quizá no tienen que comer y negar a Cristo les va a dar de comer, pues hay que negar a Cristo entonces. Esos son los cobardes. Los que se quedan callados cuando tienen que hablar. Los que quizá callan cuando deberían hablar. Esos son los cobardes. Y están en un mismo nivel con los incrédulos. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, yo creo que para muestra un botón, y podría seguir aquí con 80 pasajes, pero yo creo que ya el tema queda claro y hay otras lecciones en donde también hablamos de eso. Ahora, esa es la primera respuesta de cómo no prepararnos para los tiempos finales. La segunda respuesta es esta. La forma de no prepararnos para la persecución es la enseñanza del rapto. La percepción de la iglesia con respecto al futuro tiene un impacto directo en dos áreas: nuestro evangelismo y nuestra acción social. Predicar que Jesús va a venir en cualquier momento y que va a raptar a la iglesia en cualquier momento y que puede suceder esta noche o mañana, es una enseñanza que dice que antes de que venga la gran tribulación vamos a ser arrebatados al cielo y que por lo tanto no necesitamos prepararnos para sufrir. Esta enseñanza enseña que el Señor va a venir 2 veces al planeta Tierra. La primera vez es por su iglesia y luego unos cuantos años más tarde con su iglesia. Enseña que la primera visita va a ser secreta y privada y solo los cristianos van a saber acerca de ella y para los demás se van a desaparecer. Y la segunda visita va a ser pública y va a ser reconocida por todo el mundo. En medio de esas 2 visitas van a ocurrir todos los desastres que se describen en los capítulos 6 al 16 del libro de Apocalipsis. En total son 21 eventos que van a ocurrir, mientras que los cristianos están a salvo en el cielo. El resultado inevitable de predicar este tipo de escapología, no escatología, es escapología, es que nos da una impresión de seguridad falsa. Esta enseñanza tuvo su origen en los años de 1830 en el puerto de Glasgow, en Escocia. Ya lo vimos antes, pero lo voy a repetir. Y antes de esa convención donde se enseñó esta doctrina, no hay una traza de ella en toda la historia de la iglesia. El hombre que la hizo popular fue el fundador de una denominación cristiana conocida como los hermanos de Plymouth, y me refiero a John Nelson Darby. Y habíamos visto anteriormente que John Nelson Darby enfrentó una serie de debates dentro del círculo de los Brethren con otros cristianos de la era, entre ellos George Muller, Benjamin Newton, S. Peter Gillis y otros que eran parte del movimiento primario de los hermanos, pero desgraciadamente la personalidad y la doctrina de John Darby prevalecieron hasta que el día de hoy la enseñanza del rapto es algo prácticamente ortodoxo en la denominación que les mencioné, de los Brethren. Entonces, cuando John Nelson Darby se mudó a los Estados Unidos, él tuvo a un discípulo que era un abogado. Ese abogado se llamaba C.I. Scofield. Y C.I. Scofield escribió lo que se conoce como la Scofield Bible, en la cual incluyó la enseñanza de John Nelson Darby en cada página de la escritura. Entonces, en la Biblia de Scofield que se vende, y si tú vas a una librería cristiana la vas a encontrar, viene la Biblia en la parte de arriba y las notas de John Nelson Darby, de C.I. Scofield, la enseñanza de John Nelson Darby, en la parte de abajo de cada página. Y el problema fue que la Biblia Scofield fue ampliamente vendida y llegó a ser un bestseller entre todas las denominaciones evangélicas de los Estados Unidos de principios del siglo XX hasta nuestros días. Y como resultado, la mayoría de congregaciones evangélicas en este país han adoptado las visiones de John Nelson Darby con respecto a los tiempos finales.
Y en años recientes esta enseñanza se ha vuelto incluso más popular a través de las escrituras, conferencias, materiales didácticos y libros que han salido del Seminario Teológico de Dallas, el cual es un seminario que está completamente entregado a esta teoría, a esta doctrina. Uno de sus autores es Hal Lindsey. Hal Lindsey escribió en un libro que se llama The Late Great Planet Earth, la agonía del gran planeta Tierra, que ha vendido millones de ejemplares desde que fue escrito. Y esa doctrina se diseminó aún más a través de los libros de Tim LaHaye, que se conocen como la serie de Dejados Atrás, no sé si los han visto, pero son muy populares entre aquellos cristianos que prefieren leer novelas en lugar de leer la escritura. Esta doctrina se conoce normalmente como el rapto en nuestros días. Y por supuesto obtiene su nombre del libro de la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 17, en donde dice que vamos a ser raptados para recibir al Señor en el aire. Y la palabra raptados viene de la palabra en latín que dice rapto, una palabra que es casi la misma en español. Cuando Jerónimo tradujo la Biblia en latín utilizó el término rapto y entonces los cristianos, correctamente todos los cristianos debemos creer que vamos a ser raptados. Esa es nuestra esperanza. El verdadero problema es cuándo vamos a ser raptados. ¿En qué momento? ¿Antes de que la iglesia pase por la gran tribulación o después de que eso ocurra? Y hay entre esta enseñanza, que por cierto les dije en la clase anterior, no compren ninguna Biblia que traiga notas humanas. Compren Biblias y por separado libros que expliquen la Biblia, pero no compren Biblia con notas, porque por muy brillante que seas, las notas las vas a recordar y no te vas a recordar si las leíste en la parte de arriba de la página o en la parte de abajo. Bueno, no tenemos tiempo aquí para describir todos los argumentos que estas personas dan, pero lo vimos en la clase del dispensacionalismo. Entonces pueden verlo, creo que está en YouTube ya. Entonces, estoy seguro que está en YouTube. No tenemos tiempo de ver cada uno de esos statements, pero voy a mencionar dos. El primero es que los pronunciamientos en el Nuevo Testamento acerca de la velocidad del Señor, de la venida del Señor, indican que es inminente, que viene como ladrón en la noche. He aquí estoy a la puerta. Señor, ven, ven Señor Jesús. Y ese es un argumento. Otro argumento es que, aparte que dice que Pablo dice que va a venir el Señor como ladrón en la noche, el otro argumento es que no somos hijos de ira, no somos hijos de desobediencia. Entonces, ¿por qué vamos a pasar por la gran tribulación que va a caer sobre los hijos de desobediencia cuando los hijos de Dios no vamos a sufrir la gran tribulación que va a caer? Porque ese es el juicio de Dios sobre el mundo, no sobre la iglesia, sobre el mundo. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que estar sufriendo en el mundo cuando Dios derrama su ira sobre ellos? Entonces, la inferencia lógica, y aquí hay que entender que muchos de estos aspectos tienen que ver con inferencias lógicas, indica que la iglesia va a ser arrebatada antes de que ocurran estas cosas. Y yo creo que esos dos argumentos son los más fuertes. Cuando el Señor dijo, he aquí vengo en breve, hay que recordar que ya ese vengo en breve significan 2000 años. Entonces hay que tomar una visión relativa del tiempo, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y desde el punto de vista de Dios han pasado 2 días desde que su hijo se fue del planeta. Y desde el punto de vista de Dios, ese día fueron como 1000 años. Y estoy seguro que saben a qué día me refiero, que se sintió como 1000 años para Dios cuando
cuando su hijo fue crucificado. Para Pablo, los que van a ver al Señor venir como ladrón en la noche son solamente los incrédulos y los creyentes que están dormidos. Para nosotros, dice Pablo, no va a venir como ladrón en la noche. Y esta es una distinción muy importante. La venida del Señor va a ser una sorpresa para algunos, no para todos. Y el otro argumento es el argumento que les digo que es quizá el más fuerte, es que Dios va a ser capaz de proteger a su pueblo aún en medio de la gran tribulación. Ese es el principio de Goshen. Durante las plagas en Egipto, la tierra de Goshen era en donde vivían los israelitas. Y hay que notar que ninguna de las plagas que azotó la tierra de Egipto tocó a los israelitas. Y más aún, el Señor es capaz de proteger a ciertas iglesias durante periodos de persecución. A una de las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis se le prometió que Dios, que Jesús los iba a proteger. Y también a la mujer del libro del Apocalipsis huye to the wilderness, huye al desierto para ser sustentada durante 1260 días. Es protegida y Dios tiene esa capacidad de proteger. Entonces, aquí hay que ser bien cuidadosos porque no, dentro del ámbito de peligro, Dios es capaz de proteger a su pueblo. Aún así, yo creo que es más importante notar que no hay un solo estatuto, no hay un solo pronunciamiento, no hay una sola oración clara en mi Nuevo Testamento que diga que el Señor va a arrebatar a los cristianos antes de la gran tribulación. Y yo pensaría que en un asunto tan serio como ese, habría por lo menos un versículo en todo el Nuevo Testamento que diga indubitablemente que eso va a ser así. Por el contrario, hay una abundancia de mensajes que nos motivan a perseverar en situaciones devastadoras. Y por último, en general, yo pienso que es mejor estar equivocados pensando que vamos a sufrir y encontrar que no vamos a hacerlo, que decir no vamos a sufrir y encontrar para nuestra sorpresa que sí. Y aquí quiero hacer un comentario de lo que sufrieron los cristianos en China cuando vino la revolución cultural. No sé si ustedes conozcan a Corrie ten Boom, una cristiana de Holanda que escribió unas palabras muy apropiadas para este tipo de filosofía. Y las voy a leer. Corrie escribió: he estado en países donde los santos ya están sufriendo terrible persecución. En China, a los cristianos se les dijo: no se preocupen, antes que venga la tribulación, van a ser raptados. Y luego vino una terrible persecución. Miles de cristianos fueron torturados hasta morir. Más tarde, oí a un obispo chino decir con tristeza: hemos fallado. Debimos haber hecho a la gente fuerte para resistir la persecución, en lugar de decirles: Jesús va a venir antes de eso. Y llorando se volteó hacia mí y me dijo: dile a la gente cómo ser fuertes en tiempos de persecución y cómo resistir cuando venga la tribulación, cómo estar firmes y no desmayar. Y ahora siento que tengo un mandato divino de ir y decirle a la gente de este mundo que es posible ser fuerte en el Señor Jesucristo, que estamos en entrenamiento para la tribulación. Y desde entonces, ya que he estado en prisión por el Señor y ya que he conocido a ese obispo de China, ahora, cada vez que leo mi Biblia y encuentro un texto bueno, digo: hey, aquí hay algo que puedo utilizar en el tiempo de la tribulación. Así que lo escribo y lo memorizo.
Bueno, yo creo que tiene mucha razón. Y aquí, para terminar, voy a mencionar entonces por qué no sufrimos. Si todos estos hechos son así, si el estado normal de los cristianos es sufrir, si el sufrimiento es tan común en el Nuevo Testamento, ¿cómo es que difícilmente encontramos sufrimiento en nuestras vidas cotidianas? En otras palabras, ¿por qué es que los creyentes en el mundo occidental no sufren más? Dos razones. Dos razones. Número uno, porque somos tolerantes con el pecado en nuestras vidas. Segunda de Timoteo dice, todo aquel que quiere vivir una vida santa en Cristo Jesús sufrirá persecución. Por desgracia, más de las 500,000 congregaciones estadounidenses que cada domingo se reúnen para estudiar la palabra de Dios son alimentadas una dieta que consiste mayormente en hablar acerca de las cosas positivas que Jesús enseñó. Eso ha dado como resultado que no prediquemos todo el concilio de la palabra de Dios. Y cuando lo hagamos, vamos a sufrir persecución. Mientras no lo hagamos, el mundo puede tolerarnos. O para ponerlo de otra manera, yo no sufro más porque no tengo una vida santa, porque no soy diferente, suficientemente diferente de aquellos con los que convivo. Cuando sea suficientemente diferente para ejercer una pinchada de conciencia a la sociedad, voy a sufrir, porque al mundo no le gusta tener una conciencia. Entonces debemos preguntarnos a nosotros, ¿será que aquellos que me rodean se sienten incómodos de ver la clase de santidad con la que vivo? Porque si lo único que ven acerca de ti es que vas a un club religioso los domingos, pero en el resto de los días de la semana te comportas exactamente igual a ellos, entonces te pueden tolerar, porque no estás lacerando la conciencia de nadie. No estás siendo sal de la tierra. No estás siendo una influencia positiva para aquellos entre los cuales convives por el solo hecho de cómo vives tu vida. Y aquí quiero mencionar que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, Jesús explica qué es lo que significa ser sal de la tierra. La sal es buena, pero si la sal pierde su sal, bueno, la voy a leer. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí es donde Jesús explica a qué se refiere con la sal. ¿Cómo puede cloruro de sodio volverse insípido? Ciertamente su estructura química no puede ser modificada con gran facilidad. Entonces, a lo que se refiere Jesús, contrario a lo que muchos predicadores asumen, es al uso de la sal de los tiempos de Cristo. Porque muchos predicadores piensan que el uso de la sal al que se refiere Jesús es el uso en la cocina con el cual estamos familiarizados, o al uso de preservadores, como salidificar una carne. Sin embargo, Jesús aquí se refiere a que la sal no está suficientemente salada para ser utilizada ni en el muladar ni en la tierra. ¿Qué es el muladar y qué es la tierra? La tierra se refiere al uso de la sal como fertilizante. La sal en esos días se utilizaba como
un producto que se escarbaba de las playas del Mar Muerto, que es altamente salino y tiene una rica combinación de, de sales de cloruro de magnesio, de sales de cloruro de sodio y de potash, que es un fertilizante. Y obviamente, si la pones como fertilizante en tus sembradíos, van a florecer tus plantas. El otro uso que menciona Jesús es el uso en el muladar. ¿Qué es el muladar? El muladar se refiere a los arreglos sanitarios primitivos del siglo I de nuestra era. En aquellos días, la gente iba a defecar a un lado del terreno que estaba alejado de la casa y ahí tenían todos los desechos humanos en en un muladar. Hacían una montañita y cuando terminaban de hacer sus necesidades, tenían una poca de sal a un lado del muladar, agarraban un poco de sal y la echaban encima de su suciedad para evitar que para que se esparciera la infección. Y esos son los usos a los que Jesús se refiere. En otras palabras, el uso de la sal que Jesús menciona es como fertilizante para promover un crecimiento de cosas buenas en la sociedad y como desinfectante para reducir el crecimiento y la velocidad de decaimiento de la sociedad. Y aquí, por ejemplo, quiero mencionar una frase de Sócrates que dice, si alguna vez viene un hombre perfecto al mundo, va a ser asesinado. Porque Jesús fue ese hombre perfecto. Y como Él, hemos sido llamados por Dios a oponernos al mal, siendo buenos, siendo luz y sal en una generación malvada a la cual no le gusta ser retada con tu estilo de vida de santidad, porque tú eres su conciencia. Pedro dijo, si tú no te unes en lo que ellos hacen, te van a abusar. Nosotros como cristianos deberíamos recordar que somos forasteros, que no vivimos en este mundo, que somos maladaptados. Como cristianos vivimos en la diáspora, vivimos en la dispersión en esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Y esa es la primera razón por la cual no sufrimos. El mundo te puede tolerar. La segunda razón es cobardía con nuestros labios. Cuando nos guardamos nuestra fe para nosotros mismos como algo privado. Estamos viviendo en un mundo secular, en el cual cada ser humano prácticamente tiene la libertad de profesar su propia fe. Pero la propagación de tu fe a otras personas es algo que no toleran. Y por eso la propagación del Evangelio en el mundo moderno, en la parte, sobre todo en el mundo desarrollado, se está extinguiendo con rapidez. Muchos gobiernos llaman al evangelismo proselitismo, como les dije anteriormente. Y así como en la iglesia primitiva los cristianos eran arrestados y les ordenaban no predicar a Jesucristo, así también la iglesia está siendo arrestada y ordenada a no predicar en muchas partes de nuestro mundo. Pero al igual que los apóstoles, nosotros también debemos decir, es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Y aún en los países en los cuales está prohibido predicar públicamente, Jesús nos ordenó que fuéramos e hiciéramos discípulos de todos los hombres en todas las naciones. Y esa ordenanza aplica sin importar el lugar y sin importar el tiempo. Jesús nunca dijo, id y hacer discípulos en todas las iglesias, sino id y hacer discípulos en todas las naciones. Pero claro, mientras seamos cobardes, el mundo puede lidiar con nosotros. Entonces, aquí quiero terminar con una reflexión acerca de qué es lo que podemos hacer por la iglesia que sufre. Y básicamente podemos orar,
podemos informarnos, podemos motivarlos y podemos ayudar con nuestros recursos financieros. En otras palabras, podemos ser activistas. Los cristianos en el oeste deberíamos tener una participación más activa al ver el sufrimiento de nuestros hermanos. ¿Cómo ser un activista? Es tan fácil como comenzar con una búsqueda en YouTube. Busquen la iglesia perseguida y van a encontrar a lo que me refiero. La realidad es que puedes hacer una gran diferencia en tu comunidad haciendo algo tan sencillo como, por ejemplo, poner en tu iglesia afuera un anuncio que diga, orad por la iglesia perseguida. O, por ejemplo, hay muchas formas de buscar recursos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, y no me refiero solamente a recursos financieros, aunque ciertamente hay organizaciones como la Iglesia Perseguida, el Fondo de Barnabas, Back to Jerusalem, y hay muchas organizaciones de ayuda a la Iglesia Perseguida, pero me refiero a buscar información en términos de recursos en el Internet que te ayuden a enterarte de lo que está sucediendo. En nuestra hora y en nuestro día no hay excusa que nos facilite decir, es que no sabía. Vivimos en un mundo en donde la comunicación es el pan de cada día. Y cuando se trata desgraciadamente de presentar seriamente la información acerca de los mártires, los asesinatos, las masacres de cristianos, hay muy poquito que se transmite y se comunica en las iglesias. Pero la información existe. Así que si logras hacer que tu iglesia lo ponga en un boletín, que promuevan esa disposición de investigar, estás haciéndole un gran servicio a la iglesia perseguida. Y aquí quiero mencionar que particularmente en los Estados Unidos somos un país en donde las minorías que tienen una vocalización mayor que la mayoría suelen tener un gran impacto. Estamos hablando de grupos como los gays, los feministas, los grupos radicales del ambiente, por ejemplo, usualmente tienen una gran atención de las autoridades. Y no estamos hablando de grupos mayoritarios. Los líderes nacionales de los Estados Unidos van a escucharte si decides hablar. Pero debemos hacer que nos escuchen. Debemos tomar acciones como grupo cristiano en este país. Y hay algunas áreas en donde la iglesia ciertamente está lográndolo, pero no en esta área. En esta área hay un gran silencio, como vimos en la clase primera. Y es interesante que los comunistas operan bajo el mismo principio de cuando tienes 5% de un grupo de empleados, de trabajadores, dentro de una fábrica, y tu sindicato alcanza ese 5%, tarde o temprano todo el grupo de trabajadores va a aceptar la filosofía comunista. Y es interesante porque durante los años 60 la Alianza Evangélica en Inglaterra encontró que ese principio del 5% también aplicaba en las comunidades en donde operan las iglesias, que para evangelizar una región no necesitas que 51% de los ciudadanos sean cristianos, solamente necesitas una masa crítica de cristianos verdaderos del 5%. Con 5% en la tierra es suficiente para hacer sal. Bueno, y aquí quiero concluir con donde empecé. A través del sufrimiento es como vamos a la gloria de Jesús. El patrón de Jesús que trazó para sus seguidores fue del sufrimiento a la gloria. Tú eres el gozo que fue puesto delante de Dios, delante de Jesús. Y por eso sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Déjale, por lo tanto, ser el dueño de todo tu corazón, para que sepas lo que está en el corazón de Dios y para que actúes de acuerdo a lo que está en el corazón de Dios. En el camino a Emaús, Jesús dijo,
que era necesario para el Hijo del Hombre sufrir y después de esto entrar en su gloria. Y lo menciono porque sufrimiento ahora y gloria más tarde es el camino al cual Jesús nos ha llamado. Pero vivimos en medio de una sociedad hedonista y existencial que quiere felicidad ahora o a más tardar el siguiente martes y santidad después. Pero Dios quiere que seamos santos aquí y felices allá. Los cristianos sabemos que un día el cielo va a ser más real que todo el mundo creado que vemos cada mañana. Y sabiendo que esa es nuestra última realidad, nuestra vida debe ser un reflejo de conocer que este mundo no es sino una pálida reflexión, un sueño pasajero de la vida real que está por venir. Que vamos a ser tal y como Jesús es. Que vamos a ser equipados si estamos decididos a sufrir por Jesús, para mirar más allá de nuestro sufrimiento actual y ver al cielo y como resultado enfrentar los leones con calma. Y termino diciéndoles que si ustedes no saben si un día van a tener la valentía de enfrentar los leones por Jesús, les quiero recordar que si somos fieles en las cosas pequeñas el día de hoy, Dios te va a dar gracia para enfrentar las cosas grandes mañana. Pero si no eres fiel en las cosas pequeñas hoy, si te das por vencido en pequeñas áreas de tu vida hoy, cuando haya áreas mayores que tengas que responderle a Dios, no vas a ser capaz de resistir. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que su ambición era tener el compañerismo de los sufrimientos de Cristo, si por cualquier medio puedo llegar a la resurrección de entre los muertos. Debemos decir como Pablo, deseo partir, pero estoy dispuesto a quedarme, porque la mayoría de nosotros estamos tan atados a este mundo que decimos lo opuesto. Estoy dispuesto a quedarme, estoy dispuesto a irme, pero deseo quedarme. Y hay una gran diferencia. Cuando estemos dispuestos a decir, prefiero irme, pero estoy dispuesto a quedarme, vamos a ser verdaderamente la gente del mañana, que es a lo que fuimos llamados a ser. Amén.